Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar SiteGround número 18. Ya somos mayores de edad. Ya somos mayores de edad. En este webinar, que es el primero después del verano, ya se han acabado las vacaciones, aunque alguno por ahora en este momento está por ahí de vacaciones. Cumplimos la mayoría de edad, por lo tanto ya podemos sacar el carnet, ya podemos hacer un montón de cosas. En este caso, hoy lo que vamos a hacer es hablar de estrategias de caché, que es un tema del que últimamente se habla bastante, porque últimamente se habla bastante de optimización y las estrategias de caché son muy importantes. Pues nada, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar y tenemos la suerte de tener con nosotros a Fernando Puente, que es la persona que va a hacer la presentación respecto a caché, doctor caché para muchos se llama. Fernando es CTO de estrategia de Chapman. Fernando es colaborador de SiteGround desde hace meses, pertenece a esta familia, nos acompaña en todos los eventos que hacemos a lo largo del país y hoy además pues tenemos la suerte de poder disfrutar de su conocimiento. Y por supuesto, como siempre, si nos acompaña Doctor Caché, hoy nos acompaña Doctor Blog, hoy nos acompaña Fernando Tellado, nuestro embajador de marca, culpable de ayuda a WordPress, como dice él. Luego tendremos tiempo para que se presenten para aquellos que no nos conozcáis aún. Os voy a comentar 3 cositas de los webinars de SiteGround. Como podéis ver, son gratuitos. Como podéis ver, están todos subidos a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube se llama SiteGround España. Ahí podéis encontrar todo tipo de contenido gratuito para que aprendáis cosas, lo que os podamos enseñar. Hay presentaciones, webinars, desayunos técnicos, un montón de cosas relacionadas con hosting, con vuestros CMS favoritos y con temas relacionados como SEO, buscadores, como hoy, que es un tema técnico de estrategia de optimización, como ese caché. Cuando tengáis una pregunta, por favor, tenéis una opción en vuestro ordenador, en esa pantalla, para escribir preguntas. No utilicéis el chat, de la derecha, por favor. Y nada, que lo disfrutéis. Va a consistir en una presentación de lo que Fernando quiera, de entre 20 minutos, media hora. A partir de ahí le haremos unas preguntas, Fernando y yo, y luego comenzaremos a contestar preguntas que vosotros mismos hayáis escrito en esa zona central, no en el chat. Este webinar estará disponible mañana aproximadamente en nuestro canal de YouTube SiteGround España, como quiero recordaros. Muchísimas gracias por venir y vamos a darle paso a lo importante, al contenido. Daremos tiempo después para que puedan presentarse. Mientras tanto, ponemos ya directamente la presentación y Fernando nos deleita con su conocimiento sobre caché. Gracias, Moncho. Gracias a todos por estar presentes en este webinar de SiteGround, número 18 ya, así que un webinar número importante. Hoy vamos a hablar de estrategias de caché y antes de nada, pues bueno, pues soy Fernando Puente, ya me ha presentado Moncho, soy informático, llevo 21 años dedicado al mundo de las tecnologías de la información y los últimos 11 en medios online. Hoy vamos a hablar, como os comentábamos, de pues, qué es la caché, qué estrategias podemos implementar, sobre todo en nuestros proyectos relacionados con WordPress o proyectos web en general, cuál es el objetivo de establecer estrategias de caché, cómo implementarlas y algún nota o apunte final que, como siempre, me gusta añadir. ¿Por qué hablamos de caché? Pues como comentaba Moncho, porque estamos en estrategia mejora continua para nuestro proyecto. Y es un módulo casi necesario para todos y cada uno de los proyectos, sobre todo relacionados con WordPress. Existen múltiples estrategias y múltiples servicios relacionados con el tema de caché. Hoy vamos a ver unos cuantos. Es válido tanto para proyectos pequeños como para proyectos grandes, porque muchas veces se dice, no, es que esto no aplica a mi proyecto. En este caso, son estrategias para todo. Y quién más y quién menos, pues lo ha utilizado como excusa en cualquier desarrollo en cuanto teníamos que reportar algo al cliente. Esto va a ser algún problema de la caché, refresca o similar. O sea que incluso nos vale como mejor excusa. Y como me gusta en muchas de mis ponencias explicar sobre la caché, pues lo primero es saber si se llama el caché o la caché. Así que nada, acudí a la Academia Española de la Lengua y vi que al final era un femenino. O sea que vamos a hablar de la caché, que es una memoria de acceso rápido a la computadora. Así que a partir de ahora, la caché. ¿Qué significa la caché? Pues bueno, la caché al final es un almacenamiento intermedio que guarda datos de manera temporal. Esto, que es una definición bastante enrevesada, por así decirlo, la hemos desgranado para que veáis un poquito en lo que
lo que realmente importa, ¿vale? ¿Qué significa almacenamiento? Que podemos dejar esa información en diferentes soportes. Lo de intermedio, porque siempre va a requerir de un elemento origen, normalmente vuestra web, y un elemento destino, que normalmente va a ser el navegador del usuario. ¿Qué es lo que vamos a guardar? Pues lo que vamos a guardar son datos, ¿vale? Que vale para cualquier tipo de contenido. Y muy importante, lo de temporal. No existe la caché infinita, la caché se puede invalidar. Sí que es cierto que se pueden escribir reglas para que la caché sea temporal, dure para siempre, pero va a depender pues, de que el usuario acepte esa regla de validación, de que el navegador o el proxy intermedio lo acepte. Es decir, siempre va a ser volátil en el tiempo. Así que nada, vamos a entrar en faena. ¿Cuáles son los objetivos o qué almacenar en la caché? Pues podemos almacenar objetos estáticos. Podemos almacenar objetos dinámicos, siempre con cuidado, la respuesta, es decir, el objeto dinámico como tal no se puede almacenar. Almacenaremos, ahora veréis los ejemplos, la respuesta del objeto dinámico. Podemos almacenar también fragmentos de código, fragmentos de datos que escribiremos a través del código, e incluso datos de navegación del usuario. ¿Cuáles son los objetivos? Sobre todo relacionados con el rendimiento. Acelerar la velocidad de navegación del usuario. Un usuario que ya tiene contenido cacheado de nuestro sitio web va a navegar de una manera más rápida. Por otro lado, que se descargue el menor número de contenidos. Si navega continuamente por nuestro site, tendrá que descargar menor número de contenidos al estar ya cacheados en su navegador. Y, sobre todo, reducir la carga y número de recursos necesarios en nuestro servidor. Hará que necesitemos menos recursos en nuestro servidor para dar el mismo servicio. ¿Qué estrategias de caché a grandes rasgos se pueden implementar? Pues aquellas que están relacionadas con el navegador, con la parte del cliente, aquellas que podemos implementar en una CDN intermedia, que ahora explicaremos, aquellas que podemos implementar en el propio servidor, conocidas como proxy inversa o bien a nivel de balanceador. Podemos implementar estrategias de caché en nuestra programación. Otra sería a través de un plugin de WordPress. Y, por último, en la base de datos. Es decir, en todos y cada una de las capas relacionadas con nuestro proyecto web podemos establecer estrategias de caché. Vamos a pasar a implementarlo, pero antes de ello, unas tareas previas que tenemos que conocer obligatoriamente. ¿Qué estrategia de caché podemos implementar en nuestro proyecto? De todas esas que veíamos antes, ¿cuáles aplican y cuáles no? No todos los proyectos, como bien sabéis, son iguales. ¿Qué objetos son cacheables? Bien sean estáticos, dinámicos, fragmentos, y qué periodo de expiración van a tener. Eso lo tenemos que determinar nosotros. Cuál es el tiempo de expiración que va a tener cada uno de los objetos. Bien puede ser por tipo de recurso, bien puede ser por tipo de archivo. ¿Qué recursos son necesarios para esas estrategias de caché? Evidentemente, para implementar una estrategia de caché basada en una CDN, necesitaremos de una CDN o un plugin de WordPress, necesitaremos instalar un plugin. Conocer cómo poner, importante, vaciar y quitar de la caché los objetos, porque es uno de los mayores problemas que podemos tener o encontrarnos en los entornos tanto de desarrollo como de producción, que la caché nos esté devolviendo contenido que no está actualizado. Y, como siempre, en la parte de optimización necesitamos marcar unos objetivos de rendimiento. Siempre tienen que ser cuantificables, bien sea midiendo la velocidad de descarga, bien sea midiendo el número de recursos. Cuando marquéis objetivos de rendimiento, siempre tienen que ser cuantificables. No vale eso de, pues yo creo que va mejor, ¿a ti qué te parece? Yo creo que va mucho mejor que antes. No. Siempre que hagamos una mejora en cuanto a optimización, siempre debe ser cuantificable. Empezamos por los más básicos, aquellos que están basados en la caché del navegador del cliente. Y esto se implementa a través de las cabeceras HTTP. Seguro que muchos lo estáis utilizando, este tipo de configuración, que bien se realiza en el fichero htaccess o bien en la propia cabecera HTML en objetos estáticos. Esta configuración exclusivamente es para objetos estáticos. Normalmente se utiliza para imágenes, para archivos CSS, para archivos HTML, para archivos JavaScript, para archivos SVG, para diferentes objetos estáticos. Aquí os indico que tenéis que tener cuidado pues, con esa técnica que os utilizaba antes de compartir diferentes dominios, lo que se llamaba el domain sharding, para descargar desde la misma web a través de diferentes nombres de subdominios para que las descargas fueran en paralelo. Tenéis que tener cuidado porque cada uno de los subdominios tendrá su propia estrategia
de caché para el navegador. Y esta estrategia lo que hace es indicarle al navegador qué archivos debe almacenar y, lo más importante, por cuánto tiempo debe almacenar esos archivos. Aquí podéis ver un ejemplo que compartiremos en la presentación a través del blog de SiteGround España, de cómo se implementa, un ejemplo de cómo implementar una estrategia de caché en el servidor, para que el navegador pues acepte esos contenidos que estáis viendo ahí, pues en este caso pues imágenes, archivos de iconos o archivos CSS y el tiempo de expiración. Como podéis ver, pues de un mes, incluso de un año o el que le queráis indicar. Otro básico sería un plugin de caché. Esto lo configuramos en el propio WordPress. Hay infinidad de plugins disponibles. Luego veremos un ejemplo o una pequeña recomendación. Y este se utiliza sobre todo para objetos dinámicos. Es decir, nuestras páginas web. No estoy hablando aquí en el caso de páginas, diferenciar entre páginas y entradas. No, vale para cualquier página web que estemos devolviendo desde nuestro servicio web. Evidentemente, como decía al principio, lo que está guardando es la respuesta, no guarda la página dinámica. Con lo cual, lo que hacemos es acelerar el procesado de nuestras páginas y el usuario lo que verá es el renderizado HTML de la página, no necesitará volver a procesar. Pueden incorporar otras funcionalidades, mejoras de rendimiento, como puede ser el Minify, como puede ser el More Rewrite. En función de cada uno de los plugins, de estos plugins básicos, por así decirlo, tendrán unas u otras funcionalidades. Y todos estos plugins normalmente están basados en el sistema de archivos, ¿vale? En el file system. ¿Qué es lo que hacen estos plugins? Estos plugins lo que están haciendo es esa respuesta que dan nuestras páginas dinámicas, pasarlas a un fichero estático y guardarlas en el disco. Con lo que al final lo que estamos haciendo es llevar a disco nuestras páginas web. Por lo cual, solo es recomendable este tipo de plugin si vuestro servidor web donde tenéis alojada vuestra página posee discos SSD. Son discos mucho más rápidos y si no vais a ralentizar el tiempo de respuesta. Es decir, vais a intentar implementar una estrategia de caché, pero si el disco que tenéis en vuestro servidor no es rápido, vais a empeorar respecto a lo que teníais. Un ejemplo de plugin, pues en este caso os pongo aquí Caché Enabler. Hay cientos de plugins de caché. Un nivel intermedio, también relacionado con el navegador cliente, y aunque es menos usado este tipo de estrategia, sería utilizar service workers y utilizar almacenamiento local dentro del navegador o la tradicional cookie. Esto nos sirve para almacenar contenido del propio usuario, contenido relacionado normalmente con la navegación. ¿Qué conlleva esto? Pues necesidad de una programación específica en nuestro sitio, normalmente son desarrollos a medida y solo son válidos para recursos de sesión o específicos del navegador. Normalmente se puede utilizar en entornos que requieran de alguna transacción con algún cálculo complicado y lo que hacemos es guardarlo por un periodo muy pequeño de tiempo. La utilización de esta técnica de guardar contenido dentro del local storage, que es el almacenamiento que tiene el navegador, y ahí os indico que es sobre todo útil para entornos con conectividad muy reducida. Otro tipo de estrategia intermedia sería utilizar una CDN intermedia. Una CDN es una red de servidores que está colocado a lo largo de todo el mundo y se utiliza como servicio intermedio entre nuestros servidores web y el navegador del usuario. Para el usuario es completamente transparente. El usuario piensa que está conectándose a nuestro servidor, pero realmente lo que se está conectando es una red intermedia, que es lo que se llama una CDN. ¿Qué es lo que va a hacer esta CDN? Cachear objetos estáticos en todos y cada uno de sus sistemas. Lo que hace es replicar esos objetos en todos los servidores, los data centers, y lo que hace es entregar desde el centro geográficamente situado más cercano al usuario ese contenido. Los CDNs, además, añaden más funcionalidades de rendimiento. Hay infinitas funcionalidades que pueden ir añadiendo y el único pero es que requiere de cierta configuración inicial básica. La verdad es que con muy poquito conocimiento se puede poner una CDN básica en marcha. Ejemplo de una CDN, pues podéis tener Cloudflare y además a través de SiteGround la disfrutan gratuitamente todos nuestros planes de hosting o MaxCDN, dos ejemplos de
CDNs de tipo intermedio. Vamos a dar un poquito más, un paso más en esos plugins de caché y podemos ir a un plugin más avanzado, que también se configura evidentemente en el propio WordPress y añaden funcionalidades tanto para objetos dinámicos como para objetos estáticos. Normalmente lo que utilizan pues son almacenamientos basados en memoria, que es mucho más rápido que en disco, o el propio disco, e incluso algunos de estos plugins tienen su propia CDN para entregar los contenidos. Incorporan muchas más funcionalidades y mejoras de rendimiento y el problema normalmente está en la configuración. Suelen requerir configuraciones pues, un poquito más avanzadas, requieren de conocer un poquito más los sistemas y eso puede hacer que una mala configuración de nuestro plugin de caché haga que nuestro proyecto vaya más lento. Algunos incluso requieren servicios adicionales que no están normalmente activados en los planes de hosting, como pueda ser Memcache o pueda ser Redis. Uno de los plugins que podéis utilizar, que además, si tenéis vuestro site alojado con SiteGround, es compatible, que es el SG Optimizer, que además de plugin de caché, almacena en memoria, permite opciones de configuración SSL, o sea, como os decía, añade muchas más funcionalidades, no solo la del plugin de caché. Si queremos utilizar otra estrategia de programación, en este caso, para almacenar en memoria objetos, pues utilizaríamos, en el caso de WordPress, a clase WP Object Cache, unido a Memcache, o incluso utilizar el API Transients para guardar objetos. Os pongo una pequeña nota en la cual, a modo de recordatorio, no accedáis nunca directamente a la base de datos, acceder siempre a través de WordPress. Con este tipo de estrategias, lo que estamos haciendo es almacenar en memoria o almacenar en la base de datos, pues normalmente consulta, normalmente pues los típicos posts relacionados, algo un poco relacionado con lo que sería nuestro site a medida, nuestra página un poco a medida. Y no podemos almacenar normalmente en la página a través de un plugin de caché porque requiera de navegación de usuario, segmentación, es decir, dotar de más inteligencia a nuestra página. Aquí os pongo un ejemplo de cómo podríamos guardar, en este caso, pues los últimos 5 posts de una categoría concreta, lo guardaríamos durante 12 horas. Si queremos seguir avanzando en estrategias de caché, iríamos un paso más, que utilizaríamos lo que se llama una estrategia de proxy inverso o reverse proxy, que es colocar un elemento software o un elemento hardware, normalmente es un elemento software, por delante del servidor web. Haría como si un navegador intermedio nos estuviera haciendo las solicitudes entre el navegador del cliente y nuestro servidor web. Ese navegador intermedio lo que hace es cachear otra vez contenidos. En este caso pueden ser tanto contenidos estáticos o contenidos dinámicos. Evidentemente, como hemos subido la complejidad, hemos subido hasta un nivel avanzado, esto ya requiere de una configuración especial, no solo del software, sino que requiere de una configuración de ese software, ya que es bastante peligroso y me he encontrado muchos casos donde una mala utilización de estos proxies inversos estaban devolviendo sesiones de otros usuarios y se utilizan también como balanceadores de contenido y capa de seguridad frente a ataques de denegación de servicio. Si colocamos esa capa intermedia que está cacheando esas respuestas dinámicas por delante de nuestro servidor, a nuestro servidor web le llegarán menos peticiones. 2 ejemplos que podéis utilizar sería Varnish o Nginx. Seguimos en este nivel de estrategia de caché e iríamos a la parte de base de datos. En este caso, MySQL o MariaDB, en función del motor que utilicéis. Y 2 tipos de estrategias relacionadas con la base de datos. Bien, estrategia de caché de la caché en el propio servidor, que sería habilitando y configurando una caché que dispone MySQL, que se llama Query Cache, que lo que hace es almacenar en memoria la respuesta de algunas de las consultas. Esto, pues, también lo que hace es optimizar el tiempo de respuesta de nuestras consultas más habituales. Por otro lado, si nuestra instalación es mucho mayor y empezamos a
crecer el número de servidores de base de datos, lo que podemos es instalar un proxy intermedio, igual que veíamos antes, la misma estrategia que la caché inversa, un proxy que nos haga de espacio intermedio entre nuestro servidor web y nuestros servidores de base de datos. Un ejemplo de este tipo de software sería Proxy SQL, que al final lo que está haciendo es añadir funcionalidades pues, de caché, balanceo, alta disponibilidad entre nuestro servicio web y nuestros servidores de base de datos. Aquí tenéis un ejemplo de cómo podéis habilitar Query Caché en la parte de la configuración de MySQL. En este caso habilitaríamos y, pues bueno, ahí tenéis un ejemplo de cuánta memoria vamos a utilizar, qué tipo de limitación vamos a utilizar para cada una de las consultas. Normalmente estas estrategias se utilizan en entornos de alto rendimiento, donde hay mucho volumen de usuarios haciendo muchas consultas. Y el nivel que he calificado ya máximo, que sería como el de máster del universo, no sé si hay algo por encima del avanzado, serían ya estrategias, pues como aquí os pongo un par de ellas, denominadas de microcaché, en las cuales, pues a nivel de balanceador y en intervalos muy cortos de tiempo, normalmente entre 1 y 3 segundos, o 5 o 10 segundos, normalmente intervalos muy cortos de tiempo, se realizan pequeñas estrategias de caché. Esto normalmente se implementa en servicios que son prácticamente de tiempo real, donde el estar recalculando mucho dato por parte del servidor sería muy pesado y lo que se establecen son pequeñas estrategias como os digo, de microcaché en cuanto a tiempo por delante para no requerir ese cálculo continuo. Otra estrategia sería la de dejar precompilado nuestros archivos PHP, ¿vale? Sería lo que se llama OP-Code Caching, y ahí os pongo algún tipo de herramientas. Sí que es cierto que ya para este tipo de estrategias requieren conocimientos de sistemas y requiere pues bueno, tener muy claro lo que estamos haciendo en cada uno de los casos, porque si no vamos a tener un entorno muy, muy, muy inestable. Vistas las estrategias, unas notas finales, unas últimas conclusiones sobre la caché. Animaros sobre todo a implementarlo, porque no es costoso de implementar en el proyecto. Casi todas las estrategias que hemos visto son muy fáciles, sobre todo las básicas, las de navegador, las de implementar el plugin de caché, tanto básico como avanzado. Es cierto que existen plugins de caché avanzados que también son de pago, pero hay plugins de caché gratuitos que dan infinidad de funcionalidades. Reduce la cantidad de tráfico que vais a transferir, con lo cual vuestro servidor va a tener un mejor rendimiento. Va a acelerar las páginas del usuario, mejor experiencia para el usuario y va a acelerar que el cliente descargue menos recursos. Estas estrategias que hemos visto, casi todas ellas se pueden combinar. Yo me he encontrado proyectos que combinan prácticamente todas, con lo cual no son excluyentes. Y, por último, pues bueno, indicar que son compatibles con otras estrategias que hemos estado viendo aquí en otros webinars, como era HTTP2, compresión, el minify de los archivos e incluso en proyectos mayores, estrategia de balanceo de carga. Unas últimas notas de cómo utilizar estas estrategias de caché. Pues que tengáis cuidado, siempre comprobéis, yo siempre digo, comprobéis desde el punto de vista del usuario. Es algo tan sencillo como abrir una sesión de incógnito en vuestro navegador y desde ese punto de vista vais a ver realmente qué es lo que está viendo el usuario. Muchos de los errores que cometemos en las implementaciones es porque lo estamos haciendo logados, porque lo estamos haciendo desde el mismo punto en el que estamos configurando la estrategia y no vemos la experiencia del usuario. Así que el uso o diseño inadecuado puede generar problemas durante el desarrollo. Importante que se activa casi todas estas estrategias tras la segunda visita, no en la primera. La primera normalmente le va a servir al servidor o al navegador o a la CDN para traer el contenido dinámico y quedarse una copia, y en la segunda visita lo que va a hacer es entregarnos esa copia ya cacheada. Algunas estrategias, pues evidentemente dependen del usuario. Si el usuario no acepta cabeceras o no acepta estrategia de caché, no vamos a poder implementar ese tipo de funcionalidades. Normalmente las que estén relacionadas con el navegador. Todas las que estén relacionadas con el servidor
sí la va a aceptar su navegador. Nuestro proyecto, insisto mucho, tiene que tener la misma funcionalidad con o sin caché. Es decir, si se desactivan todos esos sistemas de caché intermedio, nuestro servicio tiene que ser el mismo y que a veces no podemos utilizarla en todos y cada uno de los entornos. Y por experiencia os digo que en entornos transaccionales genera muchas veces muchísimos problemas. Todo lo relacionado con, por ejemplo, sistemas transaccionales de e-commerce, pues podéis tener problemas relacionados con el caché si no está bien implementado, pues tanto a nivel de login, a nivel de carrito, en la propia parte del pago o en aquellos servicios que tengáis que necesiten de un geoposicionamiento de los recursos, que por ejemplo entreguéis diferente contenido en función de la zona geográfica en la cual se está conectando el usuario. Así que, como idea final, la caché es tu amiga, ahora sí que ya es vuestra amiga, ya la conocéis, sabéis cuáles son sus estrategias, vuestros objetivos y es una buena estrategia de mejora de rendimiento para tus proyectos web. Muchas gracias. Bueno, si ahora se pudiera haber unos aplausos, habría unos aplausos ahí de fondo estupendos. Muchísimas gracias, Fernando, ha sido muy interesante. Vamos a ver qué le pasa a nuestro compañero Tellado, que parece que está reconectando otra vez. Muy interesante, muy completo. Ya nuestros usuarios han escrito 10 preguntas, esto promete. Muy bien. Los aplausos están llegando desde la parte del chat. Muchísimas gracias, Fernando. Voy a ver si puedo recuperar a Fernando Tellado. Accepted and connecting. Vamos a ver. Me van a disculpar, señores. Un momentito mientras recupero aquí al tercer invitado en pantalla. Al segundo invitado en pantalla. Aquí está. Está ahí ya, ¿verdad? Sí. Ya está. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, pues acabo de invitar otra vez, o sea que mal será que así sea. Bueno, yo tengo varias preguntas. Bueno, lo primero, muy completa porque has hablado prácticamente de todos los tipos de caché que hay. Además, lo has abordado como si fuese como lo que es una estrategia que poner en marcha o no. Y además, has dado unos consejos. A mí me gustaría, por favor, si pudieses decirme cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando implementamos una estrategia de caché. Bueno, pues evidentemente desde los proyectos más básicos, uno de los mayores errores que tenemos, no me excluyo, es la mala implementación en cuanto a no saber quitar objetos de la caché. Es una cosa que nos pasa continuamente en el desarrollo. Establecemos estrategias de caché, pero lo que estamos haciendo es que no sabemos o nuestro test no es el adecuado para ver si pues, hemos cambiado el típico archivo CSS y el servidor nos sigue devolviendo el anterior. Y estamos ahí continuamente haciendo la misma solicitud. Sí que es cierto que los sistemas han ido cambiando muchísimo. Los plugins de caché son, la verdad es que últimamente una maravilla. Se han vuelto mucho más inteligentes y previenen de muchos de estos errores. Pero normalmente es algo habitual. No saber, pues eso, pues cómo invalidar esa caché o cómo aplicar pues alguna de las estrategias que normalmente no tenemos en nuestro día a día, que suele ser la del navegador y la del plugin. Y ya mayores, en proyectos de gran envergadura, todos los relacionados con proxy inverso, o sea, con Barniz he visto de todo. O sea, he visto tiendas que entrabas y veías el carrito de otro, veías que alguien había pagado lo tuyo, o sea, he visto auténticas locuras. Son herramientas muy potentes, pero requieren de pues, un alto grado de especialización para manejarlas bien. Ese para mí sería un poco los errores básicos que cometemos todos y que nos pegaremos 1001 veces para entenderlos, para saber realmente lo que está pasando. Muy bien. Es fundamental para nosotros, para nuestros usuarios y los oyentes conocer, bueno, cuáles son los primeros pasos, ¿no? Muchos de ellos, Moncho, no lo digo yo, ¿lo digo vosotros?
Sí. Sí, 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 sí. Ah, yo lo oigo mucho. Pues qué cosa más rara. Bueno, Fernando, te oímos todos. No sé cómo vamos a hacer. Voy a A ti hacer te digo perfectamente, pero a Moncho no le oigo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para evitar estos problemas técnicos, vamos a cortar ¿Tú por sí los lo oyes, audios. Fernando? Sí, 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 lo estoy oyendo, lo estoy oyendo. Fernando, Bueno, como no él no sé, me no oye, oigo. vamos a hacer una cosa. Dile Puente, por favor, a Tellado, que le voy a recolectar otra vez. ¿Vale? Tellado, te va a reconectar, Moncho. Vale. Vale. A ver Ahora si... no he hecho de caché, he hecho de proxy, he transmitido. Pues yo voy a hacer de guillotina. Mira, 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, lo dicho, disculpad estos inconvenientes técnicos. El directo es así. Y esto es lo bonito del directo. Mientras tanto, Fernando, el principio para cualquier persona que no tenga nada ahora mismo. Es decir, imagínate cualquier persona que esté en un proveedor de hosting, Sí. con su proyecto, imaginemos que tiene un CMS, ¿vale? Que admite, por ejemplo, pues caché estático y tal. ¿Qué sería el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso, Fernando? El primer paso sería el básico, el que hemos catalogado como de navegador cliente, que normalmente la mayoría de los hosting van a tener Apache como servidor web, y sería implementar esas reglas en el fichero htaccess. Ajá, entiendo. Vamos a dar un salto muy grande en cuanto a rendimiento para, hay que dejarlo claro, todos aquellos usuarios que vienen más de una vez a la web. Como he insistido varias veces, las estrategias de caché funcionan a partir de la segunda visita. De la segunda visita. En este caso, las del navegador. Es decir, si yo vengo todos los días a visitar un medio y establezco una estrategia de caché, me voy a beneficiar de esos ficheros que ya se han cachado en el navegador. Así que el primer paso, estrategia en el htaccess para decirle al navegador del cliente que caché esos objetos estáticos. Y segundo, si tiene un CMS, normalmente yo diría que todos los CMS tienen estrategias de caché, bien internas, bien a través de módulos, bien a través de plugins, como es el caso de WordPress. Sería el segundo paso. Casi de una manera muy fácil van a tener esas dos estrategias implementadas en su proyecto web. Perfecto. Ese sería un perfecto comienzo y sencillo de hacer. Además, según has comentado, ese código tal se lo vamos a facilitar a nuestros usuarios desde nuestro blog, o no sé si incluso se puede anotar también en el canal de YouTube. No lo sé, pero bueno, en todo caso... Compartiremos la presentación para que tengan accesible ese código. Vamos a hacer una prueba. Aquí tenemos al culpable de ayuda WordPress, que seguro que en alguno de los posts ha tocado algo del htaccess. Seguro que tiene por ahí algún post que habla sobre esas reglas de caché en el htaccess. Sí, hombre, yo si los metes todos ya tendrías un htaccess de 50 megas o algo así. Así es. Fernando, ¿me oyes ahora? Sí, ahora sí te digo. Ahora sí, vale, perfecto. Muy bien. Restablecido la normalidad. Es que no tenía puesta la caché, por eso. No, yo creo que tenías que entrar 2 veces para poder ver los cambios. Siempre. Debe ser. Efectivamente. Bueno, por favor, Tellado, ya te habíamos presentado, pero bueno, si para aquellos que no te conozcan, una pequeña introducción de quién eres, te lo agradeceríamos. Bueno, pues yo me dedico a WordPress, afortunadamente, y pues sobre todo a dar clases y consultorías y a colaborar y participar en todo lo que puedo. Este año hace 10 años el blog Ayuda a WordPress, y ahí aún me estoy pensando en cómo celebrarlo, algo haremos para Navidades. Desde luego. Y bueno, pues soy embajador de marca de SiteGround y aquí estamos para compartir lo poco que sabemos. Muy bien. Pues nada, Fernando, viendo la presentación del otro Fernando, de Fernando Puente, ¿qué querías apuntar por ahí? Antes de comenzar con las preguntas de los oyentes, ¿qué querías comentar, Fernando? A ver, yo haría preguntas, pero yo tengo alguna pregunta que me hacen siempre, pero prefiero casi pasar primero a las preguntas de la gente que está, que no hacer yo preguntas de más, porque yo sé que hay gente que lleva ahí 1 hora esperando a que le contestemos cosas y luego siempre nos quedamos cortos. Entonces yo sobre todo plantearía dudas, pero si no surge de las preguntas que hagan los compañeros que están por ahí o nuestros televidentes o como se llame, intervidentes, internet. Nuestros visitantes, Vamos a dejar los visitantes.
pues ya te hago un par de dudas que me han surgido, porque vamos, he aprendido mucho, pero las dudas siempre están entre el que usar, cómo no usar, y entonces no sé si hay preguntas de ese tipo. Y como veo que hay muchas, hay como 16 por lo menos. Hay que decirles preguntas. Algunas de ellas no están relacionadas con caché, como la primera, pero aunque sea, pues vamos a intentar responder enfocándolo en el tema que estamos tratando en este momento. Sí, claro. La primera, que es de Xavi Chamorro. Xavi nos pregunta, buenas tardes, ¿uso Divi? Sí. ¿Ralentiza la carga de la página o perjudica en el rendimiento de alguna manera el tener en la biblioteca de Divi cargadas muchas layouts? En una tengo 169, aunque solo he usado 10 o 12. ¿Es mejor borrarlas? ¿Que no se use una vez acabada la construcción del sitio? Muchas gracias. Esa es su pregunta. ¿Podemos hacer algo con caché con esto o simplemente le decimos que optimice Divi? ¿Te animas tú, Fernando, o no lo conoces? Sí, pero vamos, no sabes a lo que se refiere. Sí, el tema de los layouts, pero al final yo creo que hay una mala prensa o... Yo creo que no va por ahí. Yo creo que va por los layouts internos. O sea, es que Divi tiene una funcionalidad que te permite guardar diseños, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, lo que hace mucha gente es que esos diseños se los guarda para reutilizarlos posteriormente. Sí, pero lo guardas en la parte del backend. En el backend, ahí lo único que te ocupan es base de datos. Eso es, no tiene que ver con el posible rendimiento que tenga la página para los usuarios. Claro, por eso te iba a decir. Eso es. Y ahí yo, si acaso, le daría el consejo de que, a ver, los layouts, si tiene 100 y pico, como ha dicho, que están bien tenerlos si los vas a reutilizar en esa web como layouts y si tu disco duro o a un Google Drive o por ahí para reutilizarlos en otra web. Una vez que ya los has utilizado, ya no los necesitas. Salvo unos que son un tipo de layout especiales que son globales. ¿Vale? Eso sí que hay que dejarlo. Son unos layouts especiales que tiene Divi, que es que si modificas algo en un layout, en todos los sitios donde esté aplicado, se ejecuta el cambio. Si fueran globales, de disponibilidad global, entonces sí tendría que dejarlos instalados. Perfecto. Pero vamos, yo no recomiendo usarlos para nada. Sacas un formulario que te cambie, cuando lo cambias en uno te cambian todo. Pero vamos, que se los almacene en disco duro, que se pueden exportar. Perfecto. Y que no tienen por qué tenerlos, pero no afectan para nada a rendimiento de la web porque no están en backend. Perfecto. Bueno, Juanma Aranda, muchas gracias, Fernando. Esperamos, Xavi, que haya quedado contestada tu pregunta. De todas formas, desde el punto de vista del servidor, en el servidor debe estar únicamente lo que vaya a necesitar esa web. Única y exclusivamente. Cualquier otro tipo de contenido que no sea útil debe estar fuera. Para ahorrar recursos, para que todo vaya más rápido y puedas hacer mejor uso de tu hosting, sea cual sea. Sea SiteGround o sea cualquier otra compañía. Vamos a contestar ahora a Juanma Aranda. Juanma dice que hay plugins de caché, como es el caso de WP Rocket, sí. Que prometen configurar una caché específica para móviles. ¿Es esto posible o es una técnica comercial? No, es posible, pero antes de leernos esa promesa que, como nos dice Juanma, nos está haciendo WP Rocket, lo primero que tenemos que preguntar es que si nuestro tema, es decir, lo que vamos a ofrecer a los usuarios, es específico para móviles o no. Si estamos dando un tema responsive, por mucho que el plugin de caché esté dando una caché separada para móviles o no vas a notar diferencia. Esto se utiliza porque a veces nuestro proyecto tiene diferentes temas o diferentes layouts completamente distintos para móviles. Y eso sí que es uno de los errores que podemos tener a veces con plugins de caché que no contemplan el user agent del navegador y dan, pues, entrando desde móvil, te devuelven una página diseñada para desktop. Esto sí es la potencia que tiene plugins como WP Rocket, que en este caso pues es un plugin de pago. Tellado, ¿quieres añadir algo? No hay nada que añadir. Perfecto. Bueno, pues Juanma, que creo que tiene más de una pregunta además. Sí. Bueno, tenemos además a Juan Santiago, sí, que nos pregunta, ¿cómo podemos asegurarnos de que la configuración del caché no afecta a los usuarios de un WordPress multisite a editar sus sitios? Es decir, que si, por ejemplo, modifican una plantilla, ¿el caché no afecta y los cambios se ven de inmediato? ¿Se ha entendido la pregunta? Sí, más o menos que si la caché, se la instalas por sitio, sí, afecta solo al sitio, o si lo instalas en el sitio principal, se afecta a todos los sitios del multisitio. ¿Va por ahí la cosa? Entiendo que sí. O sea, que lo primero que hay que ver es si el plugin que vas a instalar de caché es compatible con multisite. Claro. ¿Y qué hace multisite?
Bueno, lo ideal siempre es caché de servidor y así no te quitas de vainas, pero... Exactamente. Instalar un plugin de caché en cada sitio de multisitio, hombre, se puede. Sí. Pero hay plugins de caché que compatibles con multisitio que te permiten configurar y decidir para qué va a aplicar la caché. Bien, comenta Fernando, perdona que te interrumpa, comenta Juan Santiago en el chat que no, lo que está preguntando es cómo evitar cachear cosas incorrectas en un multisite. Si el plugin de caché está bien configurado y es compatible con multisite, el propio plugin es el que se tiene que hacer cargo de cada vez que se actualice cualquiera de las páginas de cualquiera de los sitios, va a actualizar esa caché. O sea, no debería tener un mal funcionamiento el plugin, sea multisite o no. Que otra cosa son reglas muy concretas. Por ejemplo, imagínate que el site principal es una landing, ¿vale? Sí. Y luego tiene un site por ahí que es un e-commerce. Sí. Y otro site que es un BuddyPress, que es una red social. O sea, imagino que es en configuraciones un poco extrañas, es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que una configuración genérica que yo le meto al plugin de caché en multisite no me destroce la página de pago del sitio que tengo con e-commerce o algo así, ¿no? Supongo que irá por ahí la cosa. Yo no me he visto en esa situación. Sí, lo veo complicado porque yo no he visto ningún plugin de caché que permita discriminar a ese nivel. Yo los plugins de caché que he utilizado en multisite no ha habido problema, porque al final lo que realiza el plugin es, en el caso de los que están basados en el file system, es para cada uno de los dominios o para cada una de las carpetas, en función de cómo tengas configurado el multisite, crean carpetas separadas, con lo cual no se ven, por así decirlo, las imágenes cacheadas entre los sitios. No he visto ese problema en plugins que son compatibles con multisite. Ok, creo que está respondido. Juan, espero que te hayamos ayudado. Dice que sí. Vamos allá. Dice Luz Cabrales, me gustaría saber si puedo configurar el caché solo entrando en la administración de mi web. Gracias. Pues no acabo de entenderla. Yo creo que sí. Venga. Se refiere al panel de control, ¿no? Yo creo que sí. No, yo creo que si habla de la administración de su web, si no necesita acceder al hosting, por ejemplo. Hay dos tipos de caché que puedes, como hablaba Fernando. Una es caché que se carga desde servidor, por ejemplo, SiteGround u otros proveedores de hosting, que tienes una caché que realmente la activas en el servidor, pero a través de un plugin suyo, desde tu admin, ¿vale? Tú puedes preactivar. En el caso, si estás en SiteGround y solamente activas la caché desde el plugin, el SG Optimizer, no está activa. O sea, bueno, vamos a hacer, en SiteGround, la caché estática está siempre activa por defecto. ¿Vale? Instales el plugin, no instales plugin, no configures nada. Si quieres activar la dinámica, tú te puedes instalar el Optimizer y aunque lo actives en tu site, en tu WordPress, no va a estar activa, porque tienes que activarla desde cPanel. ¿Vale? Eso es así. Tienes que ir a cPanel, abrir una opción que se llama CachePress, un ajuste que tienes ahí, y ahí activas las dos caches. ¿Vale? La dinámica y el main cache. Si no, no quedaría activa. Viceversa, si solamente activas la caché a nivel de servidor y no instalas un plugin que active eso para ese sitio, tampoco le estaría afectando. Vale. Comenta... En el caso que no sea un SiteGround, que sea cualquier otra cosa, ¿puedo activar una caché con un plugin de caché solamente en la WordPress? Sí, porque lo que trabajan es sobre caché de disco, cada disco de un disco de tu trozo de servidor, y ahí puedes cachear en disco, que es más lento y tal, pero cacheas. Decía, hace un pequeño apunte Juan Maranda, que creo que tiene razón, dice que creo que se refiere a hacerlo sin tocar código. Pero bueno. Sí. Es el ejemplo este que decía Fernando, bien a través de un plugin de caché que lo puedes activar desde el propio administrador de WordPress. No hace falta tocar código. Siempre hay un plugin que hace eso, ¿no? Siempre hay un plugin. Siempre hay un plugin que lo hace. No te preocupes, Luz, que si no quieres tocar código, no lo vas a tocar. No te preocupes. Hay un plugin que hace eso. No te preocupes. Esperamos, Luz, haberte ayudado, en todo caso. Vamos con David Redman. Sobre dos de los plugins más populares de caché de WordPress, el W3 y Total Caché, el Super Caché y el W3, ¿qué ventajas tiene cada uno de ellos que no tenga el otro? O sea, habría que hacer un
webinar de 3 o 4 horas para examinar todas y cada una de las funcionalidades solo que tiene el Total Caché. Solo para el de Total Caché echaríamos un par de horas. Sí. Para mí, diferencia, o más que ventaja, diferencia que tiene Total Caché es la multitud de opciones. Desventaja, que si no sabes exactamente lo que estás haciendo con la configuración del W3 Total Caché, te puedes hasta cargar el servidor. O sea, tiene una configuración muy compleja, muy compleja. Mientras que el otro, el de Super Caché, que añade también muchas funcionalidades, la configuración es bastante sencilla. A nivel de rendimiento, W3, si consigues afinarlo bien, a lo que es tu proyecto, si además tu servidor incluye funciones de Memcached y demás, o sea, si lo configuras bien, va a dar mucho mejor rendimiento el W3. Perfecto. ¿Algo que comentar, Tellado? Sí, yo un par de consejos. Uno, que nunca sigáis al pie de la letra ningún artículo de ningún blog ni de nada que os explique cómo configurar Total Caché, porque la configuración de un sitio a otro, de un servidor a otro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, podéis destrozar vuestra web aplicando la configuración de vuestro blogger favorito, ¿vale? Y que si no sabéis muy bien la terminología de caché y terminología de servidor, Memcache, de procesos, CDNs, etcétera, o sea, ni toquéis el Total Caché, que es la antesala del desastre. El Super Caché es muy sencillo. Modo sencillo, caché de PHP, y modo avanzado, que te escribe las reglas en el HT-Access. La más recomendada, las reglas de HT-Access. Y no tienes esas dos, no tienes riesgo de equivocación. O sea, yo, para todo el que no sea experto en su propio hosting, en su propio servidor, y lleve ya un tiempo manejándose con ese tipo de cosas, el Super Caché, si no está en SiteGround, y si está en SiteGround, el Optimizer y arreando. Exactamente. La complejidad de la configuración puede ser la diferencia entre ellos, la fundamental, y poco más. Bueno, David, esperamos haberte ayudado a resolver algo sobre esto. Lo que pasa es que es cierto que son preguntas que requerirían de un webinar exclusivo, prácticamente para ello. Seguimos. Vamos, seguramente muchos que están sobre caché, pero yo tengo mucha idea. Muy bien, María José, gracias por comentarnos que hoy estás aprendiendo cosas. Perfecto. Vamos con otra, bueno, María José haciendo comentarios. Estupendo, María José, muchas gracias. Bueno, Tere Moya nos pregunta qué es CDN, ¿no? Creo que está explicado en la presentación, pero si quieres volver, Fernando, a hacer una pequeña definición de 10 segundos, vamos a llevarlo a una definición muy sencilla. Es una red de servidores que están diseminados geográficamente por todos los continentes, donde se almacenan copias estáticas de nuestra web. O sea, esa sería un poco la definición más básica. Luego, muchas más funcionalidades dentro de eso, pero eso sería un poco la definición más básica de lo que es una CDN. Perfecto. Perfecto. Sí quería añadirte, Tere, que en prácticamente la mayoría de proveedores de hosting incluimos servicios de CDN gratuitos. Yo te recomendaría que llamases al soporte de tu proveedor de hosting y te indicasen cómo utilizarlo. En nuestro caso, tienes una línea gratuita, 900-838-543, para poder llamar a nuestros operadores y que te informen de qué es y cómo se utiliza. Esperamos haberte ayudado, Tere. No te pregunto, Tellado, si quieres decir algo, porque, bueno, salvo que quieras decir algo, Tellado. No, venga, lo explica muy bien, Nando. Yo siempre quiero decir algo, ya lo sabéis, pero me aguanto. Nos pregunta Juan Maranda, ¿hasta qué tiempo de carga se puede considerar aceptable al hacer una medición de una dirección web? ¿Cómo? Pues, si el tiempo de carga se puede considerar aceptable. Hay una definición que dio Pablo López, creo que fue en la WordCamp de Madrid, que es el tiempo que pasa en Madrid desde que se abre el semáforo y empieza a pitar el que está detrás de ti. O sea, a ver, evidentemente aceptable dependerá de todos y cada uno de los proyectos. No hay una regla exacta. Lo que sí sabemos es que a menor tiempo de carga tenemos al usuario más contento, hay una mayor conversión, hay un menor consumo de recursos. Es decir, lo que tenemos que ir es hacia una mejora
pero los términos aceptable, pues no lo sé. Pues hay sitios... El problema yo creo que viene sobre todo por que nos hemos acostumbrado a sitios pues como Facebook, como Twitter, como Amazon, que cargan prácticamente de manera instantánea. Y nosotros queremos pues tener lo mismo y queremos que nuestra web carguen exactamente igual. Tiene mucho sentido. Yo te diría, Juanma, lo antes posible. Y tú me vas a responder. ¿Y cuánto es lo antes posible? Pues antes que antes. Para que vaya mejorando un poquito más. ¿Vale? Sí se habla por ahí de lo de los 3 segundos, lo de los 2 segundos y pico, pero... Menos. Pero bueno, evidentemente depende de mil y una cosas. Fernando Tellado, ¿qué nos contarías? No, como habláis de esto, si nos tenemos que comparar con alguien con Amazon, Amazon carga en 0,8 segundos. Pues de ahí para abajo lo que queráis, o comparenlos. Y luego también nunca se habla, siempre hacemos pruebas de esta de carga desde la fibra óptica de nuestra casa. Sí. Hay que pensar también en el móvil, ese tipo de cosas. O sea, que aquello que no nos haga, el tiempo que no nos haga perder ventas. Y como la gente a lo que está acostumbrada es a lo que carga Amazon, y Amazon pues es una mega tienda online que la ve todo el planeta y tarda menos de un segundo, pues tenemos que tender a eso, siempre y cuando no nos carguemos la web, claro, por el camino. Una cosa que por lo menos muchas veces que la percepción de carga sea rápida. Hay muchas veces que se consigue con la carga perezosa, ¿no? Con el lazy loading ese que se hace. En realidad tu página no ha cargado, pero primer pantallazo lo tienes muy rápido. Eso es. Y luego ya, según haces scroll, lo vas viendo. O sea, hay que conseguir que la percepción de nuestro visitante, más si es una tienda online, sea inmediata. Sobre todo porque nadie vamos a comprar en una tienda que la primera vez que en el primer momento en que la visitamos ya tarda en cargar. O sea, no, empezamos a darle a la cabeza y digo, bueno, cuando empieza a comprar aquí se me pierde en el hiperespacio mis datos, ¿no? Pues esa primera impresión tiene que ser lo más rápida posible, con la estrategia que definamos. Y de esto hemos hablado bastante de WPO, de esto. Sí, claro. Y optimización. Y seguiremos hablando. Seguiremos hablando. Porque es un tema muy importante. Yo he visto alguna presentación en algún sitio que hacían ejemplos con webs y había tiempos de carga de 6, 7, 5 segundos. Y decían que no estaba mal. Pues, 14, 28. Sí, pues no. Eso está mal. Tiene que ser lo mínimo posible. Tienes que hacer que sea menos de un segundo si es posible. Pero también tienes que tener en cuenta la naturaleza de tu proyecto y qué es lo que quieres ofrecer. Y por otro lado, qué proveedor de hosting estás utilizando y cuán fácil te lo pone para poder acelerar tu proyecto. Muy bien, Juanma. Muy buena pregunta. Vamos a ello. Henry, ¿qué? Pregunta. ¿Existe un límite máximo aceptable de kbits, bueno, deberían ser kbytes, cacheados? De entre las 1000 que hay, ¿qué herramienta recomendarías para medir y comparar las distintas velocidades de carga de nuestra web? Gracias. No hay un límite realmente de los kilobytes o megas que pueda cachear el usuario en el caso del navegador. Depende evidentemente de la configuración que tenga el usuario en su navegador. No suele haber un límite para las CDNs o para el proxy inverso. O sea, el límite va a ser un poco en los megas de memoria o gigas de memoria que tenga disponible cada uno de los recursos. Con lo cual, no debemos plantearnos límites en cuanto a cuánto cacheamos y cuándo no. Yo que soy ya veterano en estas cosas, si volviéramos a los tiempos del COBOL, sí que volveríamos a hablar de kilobytes, pero a día de hoy ya no es necesario. Y como herramienta, pues en mi caso GTmetrix es la que utilizo sobre todo para hacer mediciones, para establecer pues, esas mejoras cuantificar cómo ha mejorado una carga. Fernando. Tellado, ¿qué nos comentas? ¿Cuál es tu herramienta preferida para hacer mediciones? Pues mira, la primera la que mira el cliente. Entonces, como el cliente suele mirar la de Google PageSpeed, pues yo primero optimizo para Google PageSpeed. ¿Vale? Porque es la que va a ver el cliente. Yo para mis cosas, yo suelo utilizar el Pindon Tools, porque tiene un equilibrio entre simplicidad e inmediatez de respuesta, sí, que a mí me permite hacer un seguimiento. Porque al final las herramientas es la que uses y ir viendo las mejoras en aquella herramienta la que uses. Y ya si quieres ver más detalle,
pues GTmetrix, pues ya para ver el primer byte y un montón de detallitos más. Para hilar muy fino, ya GTmetrix. Perfecto. Muchísimas gracias. Esperamos, Henry, que haya quedado respondida la pregunta. Comenta Paula, interesante pregunta. ¿En qué orden, o existe algún orden en el cual debemos implementar los distintos tipos de caché? El orden da un poco igual. Yo empezaría, y creo que lo hacéis todos en todos los proyectos, por los ficheros estáticos, que es lo más fácil, y luego empezar pues, por los dinámicos, estrategias intermedias, más avanzadas. O sea, que ese sería un poco el orden. Pero la verdad es que da un poco igual. Fernando, Tellado. No da lo mismo. Perfecto. Bueno, Paula, ya sabes, que da un poquito igual. Incluso dependiendo del plugin y de su propia experiencia de usuario, de cómo esté ordenado, lo vas a hacer de una forma o de otra. O sea que poco ahí podemos añadir. Omar pregunta cuál es el mejor plugin gratuito de caché que consuma lo menos de recursos. ¿Cuál es el mejor plugin gratuito de caché que consuma el menor número de recursos? Sea más económico en cuanto a recursos. Es que se referirá a... La verdad es que todos los básicos que están basados en File System van a consumir más o menos los mismos recursos. Pensemos que sobre todo los recursos los consumen la primera vez que transforman la página dinámica en página estática. Una vez tienen transformada esa página dinámica en estática, suelen consumir muy poquitos recursos. O sea, no pensemos que el plugin está continuamente trabajando, sino que lo tendríamos mal configurado, si siempre nos piden la misma página. O sea, que prácticamente que vaya al repositorio de WordPress, tecleas caché, ves los más utilizados y dentro de los gratuitos, pues que van a ser todos estos que hemos visto, el Supercache, el SG Optimizer, si tiene su web aquí con nosotros en SiteGround, la verdad es que van a ser prácticamente todos igual. ¿Tellado? Depende de cómo lo configures, como dice Fernando. O sea, al final los plugins de caché rehacen la caché cada X tiempo y en base a cómo tú tengas configurado cada cuánto se deshace de la caché basura y rehace la nueva y tal, pues puedes generar más sobrecarga sobre los procesos del servidor que de otro modo, claro. Vamos, ligeritos, el Optimizer es hiper mega ligero, porque como tira todo el servidor, y el Supercache también. A nivel de lo que pesa el plugin, módulos que carga, pues es más ligero el Supercache que el Total Cache, porque carga mucho menos funciones y carga mucho menos PHP. Exactamente. El mismo plugin, sí, vale. Yo te diría, Omar, que el nuestro, el de SiteGround, pero... Sí, es más ligero. Es ligero porque está específicamente hecho para esto, además carga todo el contenido en RAM en vez del disco, tiene varias ventajas, pero claro, solo está disponible para clientes de SiteGround. Esperamos, Omar, haberte respondido a la pregunta. Nos pregunta Rubén, nos pregunta Keops, ¿qué opciones de caché de backend que pensáis que es la mejor? ¿Redis o Memcache? Pues vamos a ver. Para mí, en proyectos, aquí ya hablamos de proyectos de gran tamaño. Si vamos a necesitar pues la típica granja donde vamos a almacenar mucha información, Redis funciona mucho mejor que Memcache. Memcache, el problema que tiene es que es completamente volátil. Si tenemos alguna pérdida en memoria, se van todos los datos. Redis puedes configurarlo para que además en background puedas ir a disco, puedas llevar a disco ciertas configuraciones. Yo he probado varios, siempre en grandes instalaciones, y me gusta más el tema de Redis. No es algo para el común de los mortales, por así decirlo. Tiene su complejidad entonces, ¿no? Sí. Y sí que es cierto que, por ejemplo, Memcache sí empieza a estar disponible en muchos proveedores de hosting, e incluso se integra con muchos plugins avanzados de caché. O sea que normalmente se utiliza Memcache, pero sí que es cierto que a mí me gusta más Redis. Perfecto. Fernando Tellado, ¿querrías decir algo? No tengo opinión al respecto. Esperamos, Keops, que haya quedado respondida a tu pregunta. Bien, aparece aquí Monty. Monty, buenas tardes. Recomendación de plugin de caché que no sea Supercache o W3 Total Cache. Pues SG Optimizer,
el CDN Enabler, es que hay un montón. Superfast Caché, es Sí. que hay tantos, hay tantos, pero vamos, es que al final todos más o menos acabamos utilizando los mismos y si no hay un gran cambio dentro del core de WordPress, porque al final todos estos están basados en cómo se comporta WordPress, vamos a seguir utilizando los mismos plugins, a no ser que nos deslumbren en la versión 5 y la funcionalidad de caché venga dentro del core, vamos a seguir utilizando más o menos los mismos plugins de caché. Perfecto. Fernando Tellado, ¿querrías decir algo? No, es que, a ver, he probado muchos. Yo, sobre todo, os digo que no hagáis como me encontré yo el otro día un cliente, que había 3 activos al mismo tiempo. Sí, lo hemos recordado varias veces. Sí. Y al final, pues mira, o sea, la web va lenta por culpa de los plugins de caché, o sea, directamente. Y luego hay algunos plugins de caché que se llevan mal con su desinstalación. ¿Vale? Hay plugins de caché. El Total Caché, por ejemplo, pues da mucha guerrita. Bueno, si hay 2 o 3 plugins de caché, el hipercaché y 3 o 4 más, que cuando los desinstalas y tienes que borrarle unas cuantas líneas del config, otras cuantas líneas del htaccess porque no se borran solas, te dejan archivos huérfanos en tu carpeta de content, una carpeta nueva te la dejan huérfana, o sea, te dejan bastante mierdecilla los plugins de caché repartida. Y algunos es desactivarlo y caerse el servidor. Con lo cual, experimento los justitos con los plugins de caché. O sea, limitaros al super caché o al total caché, a pesar de que el total caché, como lo desinstalas, también te pasa eso. O sea, tienes que limpiarle toda la porquería a mano. O sea que en términos, es algo que es verdad, yo ni siquiera me lo había imaginado. Es decir, que luego también a la hora de desinstalar debemos tener en cuenta lo buenos que son también ciertos plugins de caché o lo malos que son. Claro, por ejemplo, mira, el supercaché, el optimizer de SiteGround no hace nada porque se comunica directamente con el servidor. Sí, eso va. El supercaché por lo menos te avisa. Te avisa las 2 opciones que tiene. O utiliza el PHP interno y no te mete nada. Ajá. O te modifica, te añade unas líneas al htaccess y ya te avisa, por eso le llama avanzado y te lo explica y te dice que luego las tendrás que quitar tú. Pero es que hay plugins, la mayoría de los plugins de caché te crean el fichero Advanced Caché, que además es un MO plugin de estos, es un plugin de estos dependiente, que se activa solo. El Object Caché, que también te lo meten en la carpeta Content. Te meten otras 5 o 6 líneas en el wp-config al principio. Caray, pues sí. Te meten otras cuantas líneas unas cuantas o 200 en el htaccess. Caray. Y no avisan. Entonces, desactivas ese plugin y has dejado 7 líneas que están cargando archivos de caché que no funcionan porque no conectan con el plugin, pues caída. Caray, pues hay que tener en cuenta estas cosas. Monty, esperamos haberte ayudado. Es un buen aviso. No sabía yo esto. Muchas gracias. No sabía yo de esto. Nos pregunta Patricia, yo no tengo constancia de esto, pero bueno, dice Patricia que ¿por qué hay ahora tanta polémica con los CDNs? No lo sé, yo no me he peleado con nadie ni discuto. Además, como no me gusta discutir, y menos por los CDNs. No creo que haya polémica. Creo que sí que es un término que se está empezando a oír mucho relacionado con todo este... Vale, dice Patricia, por el tema SEO. Vale. No tienen absolutamente nada que ver. A ver, por diferenciarlo un poco, hay 2 tipos de CDN, ¿vale? El que hemos estado viendo hoy relacionado con las estrategias de caché, que es el que he denominado o se denomina CDN intermedio. Técnicamente es un CDN de tipo DNS, ¿vale? Que se coloca entre el navegador y nuestro servicio web. Luego hay otros CDNs que son de tipo fichero, ¿vale? Como pueden ser Photon, que seguro que muchos lo conocéis porque está relacionado con WordPress, como pueden ser algunos de los servicios de Amazon, que lo que hacen es almacenar imágenes estáticas de nuestros ficheros. Pero sí que es cierto que lo que hacen es almacenarlas en sus nombres de dominio. Con lo cual, eso sí puede condicionar el tema del SEO, ya que estamos dentro de nuestra página web sirviendo imágenes de un dominio de terceros. Exactamente. Sí, yo creo que eso además lo hemos apuntado en alguna presentación. Sí. En el que específicamente la gente de SEO me ha preguntado, oye, ¿podrías hacer algún comentario sobre
CDN y tal, y efectivamente, cuando es una CDN DNS o cuando es una CDN de almacenamiento. Eso es. Una que utiliza un dominio propio, utilizando y modificando la zona DNS del dominio para servir contenido entre el usuario y el servidor, y el otro que almacena ese contenido en otra parte. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, pero polémica, no, Patricia, en todo caso, tampoco es mucha, es decir, que afecta al SEO, sí, afecta al SEO, pero tienes que ver en qué medida utilizas el CDN y cuán útil es para tu proyecto. Yo he conocido proyectos de webs con muchísimas fotos y texto en las que cambiar y usar CDN les ha venido estupendamente bien. Si utilizan ya de storage o de DNS ya no sabría decirlo, pero en todo caso los proveedores de hosting os damos la opción. Prácticamente todos ya facilitamos servicios de hosting DNS, prácticamente todos. ¿Qué decir tiene que con CMS como WordPress está, creo que se llama Proton, ¿verdad? Photon, sí. Photon, perdón. Photon, que es el que utiliza, que se puede activar a través de Jetpack. Efectivamente, que esa sí es de storage y esa sí utiliza un servicio externo. Esa sí puede afectar. Te recomendamos que utilices las de DNS, que son pues, las más comunes, como Cloudflare, por ejemplo, y con eso no tendrías ningún inconveniente. Tellado, ¿querrías comentar algo? No, ya lo dices todo. Perfecto. Está todo dicho. Voy a ir un poquito hacia abajo porque no me he dado cuenta de que las preguntas se van cargando hacia arriba. Venga. Y la gente que preguntó primero, pues creo que no le estamos respondiendo. Son las 7:05. Vamos a hacer una ronda rápida. Muy bien. Para ver si somos capaces de contestar estas 6 pendientes que quedan. Venga. Y abusar un poco de la paciencia de nuestros contertulios de hoy. Bueno, comenta Rubén Portelles, a raíz de Super Caché ya me pasó. ¿Cómo puedo reescribir o mejor rehacer el HT-Access? A raíz de Super Caché ya me pasó. ¿Cómo puedo reescribir o mejor rehacer el HT-Access? Rubén, mira, hacemos una cosa. Mientras contestamos las demás, si nos haces el favor, la vuelves a escribir. A ver si podemos contestarla. Yo imagino que va porque, como todos los plugins de caché, la mayoría te meten un montón de mierda. Sí. En HT-Access, la mejor manera de recuperar un HT-Access es borrarlo. Sí. O sea, lo borras, te vas al admin de WordPress, ajuste general, ajustes de enlaces permanentes, sin tocar nada, guardas y te crea uno limpito. Así por es. si acaso, yo siempre digo que te guardes un poco el que tienes ahí lleno de líneas, te lo guardas como un TXT por ahí, por si hay líneas que no eran del plugin de caché y luego las necesitas. Redirecciones, optimizaciones que haya metido tu mano. No, la mejor manera de recuperarlo es le borras, ajustes, enlaces permanentes, guardas y te crea un nuevo limpito. WordPress. Claro, es que es lo que comenta él. Eliminó el super caché y el sitio, ¡pum!, desapareció. Correcto. Claro, efectivamente. Ok, esperamos haberte ayudado, Rubén. Siempre tengo una copia de tu HT-Access antes de hacer algún cambio. Siempre tira de tu backup de tu proveedor de hosting si es posible. Y luego sigue los consejos de Fernando Tellado a la hora de recuperar uno de ellos. Si tienes que recuperarlo. Ventajas y problemas de WP Rocket. Además de que sea de pago. Bueno, eso... Si podéis decir una ventaja y un inconveniente, yo creo que ya podríamos. Si no, le dedicamos un webinar entero, porque se podría. Es un plugin que funciona muy bien y la verdad es que el rendimiento es muy bueno. El pago que tiene está justificado por las funcionalidades que tiene. También he de decir que un Total Caché gratuito bien configurado me ha dado mejor rendimiento que el WP Rocket. Don Tellado. Yo, WP Rocket, es una pena que no haya una versión freemium. Yo pienso que deberían planteárselo y ofrecerla, porque es un muy buen plugin. Y yo siempre digo que es como el Total Caché pensado para humanos. Puedes configurarlo muy bien, pero es bastante más intuitiva la manera de trabajar con él. Bueno, Gaspar, esperamos haber respondido tu pregunta. Vamos con Pilar. A ver, perdonad, pero al final el tema caché, carga de la web, peso de imágenes, archivos, forman parte del protocolo Google para la mejora de la experiencia, o sea, PageSpeed en verde. Pero si instalas un plugin para cada cosa, esto acaba cargando y retrasando, provocando incompatibilidad o errores web, ¿vale? No necesariamente. ¿Qué
creo que no existe ningún plugin excepto el módulo PageSpeed para Apache que se sube al servidor según Google y lo soluciona. ¿Es cierto? No estoy nada de acuerdo y la verdad es que es una de las recomendaciones que quitamos hace tiempo, el tema de utilizar el PageSpeed. O sea, no es necesario y no estoy de acuerdo ni que genere incompatibilidades ni errores web. No, incluso hemos hecho algún taller mano a mano, Fernando y yo, demostrando todo esto, de cómo llevar pues casi al 100% en el Google PageSpeed una web con un montón de cosas. Sobre todo hay dos cosas distintas. Una cosa es la carga que soporta el servidor internamente, el procesador, los ciclos de procesador, y otra cosa es el rendimiento, la optimización de la página, la carga de página de cara al usuario. Muchas veces la gente dice, si meto 7 plugins, los plugins no tienen por qué ralentizar la carga, no cargan, no ralentizan la carga de tu página. Pueden estar consumiendo muchos ciclos de tu procesador, muchos inodes y muchos tipos de cosas, pero no tienen por qué ralentizar la carga de tu página. Y lo del PageSpeed totalmente en desacuerdo. O sea, yo ahora mismo no lo recomiendo para nada. O sea, ahora mismo trabajar como la mayoría que estáis aquí en SiteGround, trabajar con Memcached, optimizar todo el código para minimizarlo y ser sensatos, o sea, no subir barbaridades. O sea, es que luego la gente es que somos también la leche. O sea, nos ponemos a hilar fino con reglas de HTACs y gzips y leches y estamos subiendo luego imágenes de 4 megas, pero 10 por página. Entonces dices, ¿qué no saco nunca un 100-100? Hombre, pero es que tienes que bajar las fotos, es que tienes fotos a 2 megas. Ya, pero es que yo vendo joyas. Bueno, pues es que la gente las ve igual a 100K que a 2 megas. Ya, pero yo no, pero no sé. Tenemos que ser un poco sensatos en todo esto. Llegar a un límite intermedio razonable. Pilar, viendo lo que contesta Fernando, te recomendaríamos que revisases esto. Es decir, lo que afirmas, pues no es que no estemos de acuerdo, pensamos otra cosa completamente diferente. Y es cierto, Fernando, los Fernandos, Tellado y Puente han hecho un ¿cómo se llama? Un Technical Breakfast, no, han hecho hicimos un taller en Zaragoza. En directo en Zaragoza en el Congreso Web, en el que se iba punto por punto optimizando una web que era un auténtico desastre para llevarla a una puntuación alta. Y se utilizaron todas las cosas que tú comentas que son negativas. Es decir, un uso razonable de las herramientas a tu disposición puede hacer que optimices una web mucho mejor pero sobre todo con prioridades. O sea, muchas veces nos ponemos a minimizar el HTML, el CSS y decir, vamos a hacer un tema súper mega limpio de no sé qué, de no sé cuántos, y luego le metemos imágenes de 8 megas. O sea, ¿de qué te sirve optimizar todo el HTML de tu web de 1 mega a 800K si luego le estás subiendo 10 imágenes por home? Exactamente. O sea, estás matando moscas a cañonazos. Bueno, Pilar, esperamos haberte ayudado o por lo menos hacerte replantearte ciertas cosas. Sigue escuchándonos y puedes ver varios vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube en el que vamos hablando de diferentes técnicas de optimización para que puedas verlo. Iván, bueno, vamos a ver, son 12 minutos. Vamos a hacer, quedan 4, vamos a darle caña. Vamos con ello. Comenta Juanjo, al implementar un certificado SSL, ¿hay que modificar algo del caché? Hablando de Debian, Apache, Let's Encrypt. No. Nada. Siguiente. Perfecto. Fácil esa. Iván, utilizo el módulo de AppRotate Pro y no consigo hacerlo funcionar junto a WP Supercaché. ¿Alguna recomendación? No conozco el módulo. No sé si Fernando lo conoce. Pues si no recuerdo mal, es un plugin que va rotando anuncios mediante JavaScript, pero no sé qué tiene que ver. O sea, el supercaché no te cachea esos JavaScript, si no te los puede cachear. Pues ahí lo único que puedes hacer es minimizar código o algo, minimizar algo el JavaScript, pero no lo he probado yo tampoco, porque no hace mucho que no meto anuncios rotativos, la verdad. Pero en principio no creo que tenga nada que ver. O sea, no entiendo el que no te funciona el supercaché con el AppRotate, o que no te funciona el AppRotate con el supercaché. El que él dice lo contrario. Ya. Pues a lo mejor deberíamos ser un poquito más específicos, o bueno, en todo caso, con estos datos, Iván, no vamos a poder ayudarte mucho. Habría que verlo en directo. Cuando acércate a una WordCamp o algo y a ver si podemos verte y lo comentamos en directo. Vale. Jairo pregunta, nuestro servidor con PHP 7 tiene OP caché.
¿Qué os parece OP-Caché? ¿Qué os parece este sistema de caché? Bueno, era una de las que yo comentaba como avanzadas, ¿vale? Todas estas estrategias van enfocadas a lo que sería, pues bueno, dejar precacheado en bytes, por así decirlo, compilado nuestro código PHP. Es una optimización muy interesante para PHP, pero como es una de las estrategias avanzadas, no basta solo con que esté activo. O sea, debemos de saber, o para exprimir esa funcionalidad, tenemos que saber pues, configurar los parámetros de memoria, los parámetros de refresco, cuántos archivos podemos meter en esa caché. O sea, tiene una configuración, si lo quieres exprimir, bastante complicada. Perfecto. Tellado, ¿qué te parece? No lo he usado. ¿Qué le decimos a Jairo? Bueno, pues nos quedamos con la respuesta de Fernando Puente. Esperamos haberte ayudado, Jairo. Carlos, última pregunta. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre Mod PageSpeed. Lo he intentado utilizar en numerosas ocasiones, pero casi siempre necesita alguna configuración extra para realizar ajustes y que todo se siga viendo bien. ¿Vale la pena este esfuerzo o es preferible optar por otras estrategias? Pregunta Carlos. No, le recomendamos a Carlos estas estrategias que hemos visto hoy, otras que hemos estado viendo en diferentes webinars relacionadas con el rendimiento, optimización y demás, antes que seguir con el tema de Mod PageSpeed, que además es una tecnología, no sé, puede tener 6, 7 años, 8 años, no recuerdo, pero vamos, hace muchísimo de ese tipo de tecnologías. Bueno, pues lo dejamos así entonces. Tellado, ¿querrías comentar algo de PageSpeed? No, ya lo hablamos antes. Sí, efectivamente. Y bueno, la última, Joaquín. La última nos pregunta, salud, Fernando. Utilizo el plugin WP Fastest Cache más Cloudflare y creo que funciona bien. Solo tengo dudas con respecto al SEO y si recomiendan alguna configuración en especial con esta alternativa. Nada, con lo del SEO, lo que hemos dicho antes, si es el tema de Cloudflare, que es de tipo DNS, no cambia las URLs de tu web, no vas a tener problemas con el tema del SEO. Y en cuanto al plugin, pues todos estos que hemos estado viendo hoy. La verdad es que cualquiera puede utilizar. Perfecto. Tellado, ¿quieres comentar algo? No, el Fastest Cache, que según vez lo desinstala, es de los que te deja cosillas, que tengan cuidado. Vale. Mucho directorio por ahí y archivos, sí. Sí, vamos, que vale. En cuanto a la CDN no afecta nada, porque la CDN de Cloudflare es de DNS, es de dominio. O sea que, hombre, afectaría, sí, porque si te requiere 3W, que te tenías el sitio sin 3W, pero entiendo que como no comenta nada de eso, no afecta nada. Perfecto. Muy bien, Joaquín. Última pregunta contestada. Muchísimas gracias a todos por haber acudido. Esperamos que os hayan sido de utilidad. Yo siempre digo que tenemos el placer de tener estos colaboradores y de que en nuestro espíritu en SiteGround es el de compartir toda esta información y ser lo más pedagógicos posible. Que nuestro canal de YouTube se convierta en una cita de referencia, ¿no? Cuando la gente diga, oye, tengo una duda sobre estrategias de caché y ya sepa dónde ir. Y, por supuesto, conozca aquí a Fernando Puente y a Fernando Tellado, que son colaboradores de nuestra marca, pero que son, sobre todo, excelentísimas personas que se brindan a hacer este trabajo y hacerlo con esta calidad y con esta entrega. Fernando Puente, empiezo, es que hay mucho Fernando, ¿eh? Hay mucho Fernando en el sector. Fernando Puente, muchísimas gracias por venir. Si quieres decir una frase para nuestros oyentes. Nada, agradeceros a 214 conectados que hemos tenido el haber estado pues presentes en este webinar, que espero que haya sido pues, al menos instructivo en cuanto a estrategias, al menos para conocer. Dentro de todas y cada una de las estrategias, pues daría otra vez para un webinar, un taller completamente avanzado. Pero bueno, he intentado sobre todo transmitir lo que hay, abriros como siempre un poco la mente a cosas que pueden estar disponibles y nada, que relacionado con todo lo que estamos hablando de rendimiento, pues aquí traíamos otro ejemplo que en este caso es el de la caché. Así que nada, muchas gracias por acudir a este webinar online. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Querido Fernando Tellado, ¿querría usted añadir alguna cosilla? Pues nada, que he aprendido mucho de Puente, como siempre,
y que actualicéis todo el WordPress, que hoy hay una actualización de seguridad a 4.82. Y que de nada sirve tener el sitio muy cacheado porque hay un montón de vulnerabilidades de esas de XSS y si te hackean te da lo mismo meter toda la caché que quieras. Exactamente. Siempre exactamente, actualizar, actualizar y actualizar. Sí quería hacer referencia a que tendremos a estos dos señores en la WordCamp de Chiclana en unos días. Sí. Que os animéis a bajar hasta el sur, aunque queda lejillos, pero se agradece que haya esta iniciativa en Chiclana de la Frontera, en Chiclana, y que podamos ir allí a verlo todos y a disfrutar de los Fernandos, como ya les llamamos aquí. Muchísimas gracias a todos por venir. Este vídeo estará disponible, este webinar está disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Que lo disfrutéis y nada, nos vemos en el siguiente, dentro de un mes. Un saludo a todos. Chao, chao Fernando. Chao.